Ok, ya estamos grabando. Bueno, ok. Entonces, vamos. Ya no se escucha. Ya, ¿ya me escuchan? Ya, ya veo que ya está. Ah, ok. Sí, ya. Perdón, me sacó un segundo y ahorita que volví a entrar, y ahorita que volví a entrar me sale con sí, me entré con el micrófono cerrado, por eso. Pero ya sí, me percaté a tiempo. Eh, bueno, entonces les decía, vamos a continuar con la clase, vamos a continuar con el tema que estamos viendo, que es sobre la exhortación pastoral de los obispos mexicanos que publicaron en el 2010, que se llama Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Y como ustedes se habrán percatado también en el temario que les mandé la semana pasada, lo que estamos tratando de ver o de hacer es, bueno, primero es los conocimientos generales de lo que es el concepto de paz según la Iglesia y el método del aprendizaje situado, que es lo que nos va a ayudar a despertar nuestro sentido crítico y a problematizar las situaciones para buscarle solución. Ya de ahí pasamos a lo que es el tema en sí de construcción de paz, basado en un taller que nos proporciona la CEPS, ¿no? Eh, y para aterrizar pues, se podría decir, en la segunda parte y última de esta materia de construcción de paz, en lo que se refiere ya a México, ya en específico a nuestro país, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros, como agentes constructores de paz, podamos buscar realmente soluciones a las situaciones que presenta nuestro país, ¿no? Que sí, tal vez pueda parecer muy difícil, tal vez pueda parecer quizás imposible, pero como ya hemos dicho en otras clases, con ese granito de arena que cada uno de nosotros pueda aportar es suficiente, ¿no? Ese va a ser ese granito de arena que va a ir ayudando a la construcción de la paz en México. Entonces, se necesita que nosotros como agentes de pastoral, como agentes de pastoral social y como agentes constructores de paz, tengamos la metodología y tengamos esa formación para que podamos llevar a cabo soluciones reales, ¿no? Que no nos quedemos en teoría, que no nos quedemos en buenas intenciones, que no nos quedemos en proyectos. De por sí ya es un grandísimo avance que podamos contar con proyectos, que podamos ya pensar en proyectos, ¿no? Ahora es pensar en proyectos viables que se puedan llevar a cabo. Ujú. Entonces, eso es lo que más o menos se ha tratado de llevar en esta asignatura de construcción de paz, ¿no? Y bueno, nos queda la clase de hoy, nos queda la clase que viene, y entonces ya vamos a poder pasar a lo que son el análisis de sus ensayos para que podamos ver esas maneras viables o ese pensar de ustedes acerca de lo que les ha dejado esta materia y acerca de lo que ustedes están dispuestos o pueden llegar a hacer, ¿no? Porque eso es el ensayo, ¿no? Es aportar una idea y defender esa idea, ¿no? Entonces, cuáles son cuáles son las situaciones que se nos vienen, ¿no? O sea, vamos a ver la construcción de paz después de la pandemia, a qué desafíos tiene que enfrentar la iglesia, ¿no?
Entonces, cada uno de ustedes abocar una idea en específico sobre este tema que es grande y defender esa idea, ¿no? O sea, ¿yo qué puedo hacer para construir la paz después de la pandemia, ¿no? Yo veo que hay esta problemática y que con la pandemia se va a acentuar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en mi papel de agente de construcción de paz para ayudar a esa construcción de paz, ¿no? Después de lo que viene, ¿no? Después de la pandemia, con lo que viene eh, a consecuencia de esto, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla, vamos a ver el tema 11. Ujú, ok. Aquí está. Ujú. Ok, entonces este tema va a tratar, ¿verdad? Les estaba contando la vez pasada que el taller es muy rico, el taller sobre esta exhortación pastoral es muy rico, es muy grande, pues nos puede dar muchos frutos. Entonces, traté de ver qué temas, porque pues, es todo un taller de muchos temas. Entonces, traté de ver qué temas eran los más importantes o que nos podían ayudar más. Y bueno, tuve que en varios temas juntar dos puntos, ¿no? Dos puntos del taller para que podamos abarcar lo más posible. En esta ocasión, el tema es la violencia y vulnerabilidad de mujeres, niños, adolescentes y jóvenes y la vida en comunidad, ¿no? Son esos dos puntos los que vamos a tratar aquí, que vamos a tratar en la clase de hoy. Ujú. Ok, aquí. Bueno, ¿cuáles son los grupos vulnerables, no? ¿A qué nos referimos con grupos vulnerables? Porque muchas veces cuando platicamos acerca de para qué es la pastoral social, para qué sirve, quién ayuda, etcétera, o el área social de la iglesia, pues decimos, pues para ayudar a los grupos vulnerables. Pero bueno, ¿quiénes son esos grupos vulnerables, no? Y pues nos dicen aquí que bueno, que son quienes por sus características de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Esos son los grupos vulnerables, ¿no? A ellos son a quienes nos vamos a evocar nosotros como agentes de área social o la iglesia en sí, en su pastoral social, esos son los grupos a los que se va a evocar porque son quienes no cuentan con los recursos necesarios por estas características que mencionamos, ¿no? Entonces, a partir de estos factores, las personas o grupos sufren de inseguridad y riesgos en cualquier aspecto de su desarrollo. Como personas y como ciudadanos se encuentran en situación de desventaja frente al reconocimiento, al goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, conforme también a estas dos cuestiones, ¿verdad? Ellos sufren para que sean realmente reconocidos como personas y por ello gocen de sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, por eso son vulnerables, ¿no? Porque tenemos nosotros quienes sí podemos gozar y defender los derechos humanos de todos, pues abocarnos un poquito a ellos que tienen esa, nos dice aquí, indefensión. No pueden la mayoría de las veces defenderse por ellos mismos, por eso necesitan nuestra ayuda, ¿no? Dice, nuestros obispos han destacado el particular estado de indefensión en que se encuentran frente a la violencia algunos grupos. Personas que se encuentran viviendo en condiciones de pobreza, mujeres, adolescentes, jóvenes y niños, ¿no? Dice, en este tema nos detendremos a considerar la necesidad de construir la paz, fortaleciendo justamente a grupos de mujeres, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, y vemos la cita bíblica que nos va a acompañar en este punto, ¿no? Que viene en Lucas capítulo 17, versículo 1 al 6, que nos dice, dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos y caídas,
pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños, ¿verdad? Y lo que nos dice este texto, o lo que nos quiere hacer comprender, ¿verdad? Dice que, bueno, Jesús, ¿verdad? Nos deja instrucciones, ¿verdad? Les deja instrucciones a sus discípulos que son para todos nosotros, ¿verdad? Que tienen un denominador común. El servicio al reino que solo es posible desde la fe. En el servicio al reino, que es la búsqueda e instauración de una sociedad justa, solidaria, fraterna e igualitaria, nadie está exento de desviarse en el camino. Esto ocasiona escándalo y desánimo en unos, escepticismo y rechazo en otros. En todo caso, siempre se ha de usar el recurso a la corrección fraterna, al arrepentimiento y al perdón. Entonces, eso es lo que nos dice aquí el texto, ¿no? Son instrucciones que nos deja nuestro Señor Jesús, ¿no? En donde todo va a ser enfocado a llevar al mundo hacia el reino de Dios. Y este reino de Dios, o esta instauración del reino de Dios en el mundo, es con la búsqueda y la instauración en una sociedad de justicia, de solidaridad, fraternidad y que sea igualitaria. Y nadie está exento de esto. Todos estamos llamados a buscar esto en la sociedad, porque estando tranquilos, felices, contentos, que es lo que Dios quiere para su criatura, es como vamos a poder vivir desde ya, desde aquí el reino, ¿no? Muchas veces se nos ha dicho, ¿no? O nosotros nos vamos creando esa idea de que el reino de Dios es cuando nos muramos, ¿verdad? Porque allá en el cielo va a estar mi morada, allá va a estar mi casa, que nos dice en otra parte del Evangelio Jesús, y entonces yo ya voy a poder gozar del reino de Dios. No, Jesús vino a anunciar el reino que se va a instaurar desde aquí, desde nuestra vida terrena. ¿Y cómo se va a dar? Con estas características, en una sociedad justa, solidaria, fraterna, igualitaria. Y todos y cada uno, por lo menos los bautizados, tenemos la obligación de trabajar por la instauración de ese reino desde ahorita, desde acá, ¿verdad? Y tenemos, y esto dice que va a veces, a algunos los va a desanimar, a otros los va a escandalizar, etcétera, pero nosotros debemos de tener esa plena confianza en nuestro Señor Jesús, que se puede llevar a cabo y que yo tengo que trabajar por ello, ¿verdad? Y siempre, aunque nosotros tengamos a veces que alzar la voz para que la sociedad se dé cuenta de que está llevando un mal camino, siempre dice que tenemos, como nosotros como constructores de paz, se tiene que usar el recurso de la corrección fraterna, ¿verdad? Y siempre buscar el arrepentimiento y siempre proporcionar y ayudar a que las personas, nuestros hermanos, busquen el perdón, ¿no? Y podamos entonces, sí, todos trabajar por esa instauración del reino. En cuanto al análisis de la realidad que nos proporciona esta exhortación pastoral, nos dice: así como Jesús, sus seguidores, debemos sentirnos movidos a la compasión evangélica, que nos impulsa a acercar a los que sufren el consuelo de la fe, la fortaleza de la esperanza y el bálsamo de la caridad. ¿Cuántos de nosotros, díganme, lo hacemos, verdad? Dentro de nuestras redes de relaciones, ¿ya? En la escuela, en la sociedad, en la familia o en la iglesia, ¿verdad? Nosotros, como discípulos de Jesús, debemos siempre de acercarnos o impulsar a que nos acerquemos a los que sufren, ¿verdad? Y debemos de llevar siempre esa fortaleza y esa caridad, ese amor a los que sufren, ¿verdad?
Y los que sufren, ¿quiénes son? Somos todos, porque no nada más hablamos de los que sufren por falta de economía, por falta de cosas materiales, sino también los que sufren por depresiones o los que sufren porque están angustiados o porque tienen miedo, ¿no? Entonces, nosotros como agentes constructores de paz, ¿qué tan cierto es que movidos a la compasión evangélica nos acerquemos a los que sufren, ¿verdad? Dentro de nuestras redes de relaciones primero, ¿verdad? Entonces, pensemos eso. En el número 132 nos dice, la persona de Jesús es pues para nosotros la buena noticia de la vida, ya que es aquel que con su vida y su persona empieza a hacer realidad la esperanza judía del Shalom definitivo y la promesa del reino de Dios. Ay, Dios, por ahí, cierren sus micrófonos, por favor, que estamos escuchando al perrito. Bueno, por favor, porque les digo, no lo puedo yo cerrar porque tengo aquí estoy compartiendo pantalla y no veo quién tenga abierto el micrófono, por favor. Bueno, ok, entonces vemos, ¿no? Esto que Jesús, pues es esa buena noticia, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Él es todo, ya decíamos desde la vez pasada, ¿no? Tenemos que hacernos cristocéntricos, tenemos que hacer a Jesús como el centro de nuestra vida. Y entonces sí, cuando lo hacemos centro de nuestra vida, entonces sí nosotros podemos dar ese amor a los demás, porque ya sentimos y reconocimos el amor de nuestro Señor Jesús en cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces aquí nos dice cómo se empieza a hacer realidad la esperanza judía del Shalom. ¿Qué es el Shalom? ¿Verdad? Es el saludo de los judíos para decir, hola, la paz esté contigo, ¿verdad? Entonces, ese es el Shalom. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Que Jesús va a hacer esa buena noticia en donde vamos a ver cómo se hace realidad esa esperanza judía de el Shalom definitivo y la promesa del reino de Dios. En el número 133 nos dice, Jesús rechazó la violencia como forma de sociabilidad y lo mismo pide a sus discípulos, ¿verdad? Dice, para romper la espiral de la violencia, recomienda poner la otra mejilla, perdonar siempre y amar a los enemigos. Así, el discípulo se incorpora en la corriente perfecta del amor divino para salir de sí mismo y construir una humanidad solidaria y fraterna. El discípulo de Jesús debe amar gratuitamente y sin interés como ama Dios, ¿no? Eso es también otra cosa que nos dice nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él siempre rechazó la violencia como forma de sociabilidad, ¿verdad? Siempre debe de reinar la paz cuando socialicemos, ¿verdad? Siempre. Y entonces también nosotros debemos de romper con esa espiral de la violencia cuando hacemos caso a la recomendación del Señor Jesús de poner la otra mejilla, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad? Cuando nos dice que tenemos que perdonar siempre, ¿verdad? No una vez, no dos veces, no que si ya se pasó de la raya, entonces sí ya no lo voy a perdonar. No es que eso sí, no es que yo lo había estado perdonando, pero ya que me hizo esto, eso sí no tiene perdón. No. La recomendación de Jesús es perdonar siempre. Y más aún, amar a los enemigos. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, como bien dice también la palabra, ¿no? O sea, porque quien ama a sus amigos, ahí donde está, ¿dónde está el esfuerzo? Ahí donde está la mejora, ¿no? Amar a los enemigos. Ahí es donde va a estar realmente la conversión en nosotros y donde nos vamos a dar cuenta si queremos realmente seguir a Jesús o no. Porque sí, Señor, yo te amo, sí, Señor, eres mi todo, sí, Señor. Pero no me pidas que perdone aquí a mi vecino o a mi hermano, etcétera, porque ahí sí no. Perdóname, pero no, yo te amo a ti y quiero estar contigo, pero no me pidas que vea por los demás. Entonces, ahí ya no estamos cumpliendo lo que nos está pidiendo Jesús. Entonces, hay que regresar el camino, porque eso es lo que nos dice nuestro Señor, ¿no? Para romper la espiral de violencia, poner la otra mejilla, ¿verdad?
perdonar siempre y amar a los enemigos. ¿Verdad? Entonces, es lo que tenemos que hacer siempre y cuando también, ojo, con ese poner la otra mejilla, siempre debemos de salvaguardar la dignidad de la persona, ¿verdad? De los demás y la mía. Poner la otra mejilla es ser inteligentes para no caer en provocaciones, pero buscar la solución de los problemas o de las problemáticas siempre en construcción de paz. Eso es poner la otra mejilla. No, no dejarse, ¿verdad? Sino que más bien ser prudentes y siempre buscar las soluciones dentro de la construcción de paz. Pero buscar siempre soluciones a los problemas. Bueno, eh, nos dice el número 159. Esta misión de anunciar el reino a los pobres y a todos los que sufren exige de nosotros una mirada inocente que nos permita desenmascarar la obra del mal, denunciar con valentía las situaciones de pecado, evidenciar las estructuras de muerte, violencia y de injusticia, con la consigna de vencer el mal con la fuerza del bien. Nos exige además un estilo de vida pobre, siguiendo a Jesús pobre. Los discípulos de Cristo deben ser constructores de paz, ¿verdad? Que esto ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Creo que en los dos temas de la semana pasada lo vimos, cuando veíamos, y aquí nos lo resume muy bien, estas estructuras de pecado, ¿no? Esto que nos dice aquí, porque ya veíamos en otros temas, el mal engaña, el mal sabe perfectamente bien por dónde acercarse al ser humano para engañarlo y hacerle creer que todo esto de la violencia, la injusticia, la muerte es algo normal. Y así estamos viviendo ahorita, ¿no? Les decía, ¿no? Es bien importante que tengamos los pies bien firmes sobre la realidad, que realmente nuestros análisis de la realidad sean verdaderos. ¿Por qué? Porque así vamos a poder, como nos dice aquí, vamos a poder desenmascarar la obra del mal. Porque también eso es parte del mal, es el engaño de creer que todo ya es así. No, pues que la delincuencia organizada, pues es que así es, no, que la corrupción, no, pues sí, no, pues que te doy una lanita para que agilices los trámites, al fin que así se usa, al fin que así se utiliza, al fin que las cosas son así. Esos son engaños del mal. Y nosotros como constructores de paz y agentes de pastoral social debemos de desenmascarar la obra del mal, ¿no? Y entonces dice denunciar con valentía, pero como veíamos ahorita en el punto anterior, ser prudentes, ser audaces, ¿verdad? Para evidenciar todas estas situaciones de pecado y desenmascarar el mal, pero siendo constructores de paz. Jamás iniciar polémicas, ¿verdad? Jamás seguir con las situaciones de pecado, con las construcciones de pecado. En la medida que yo pueda ir mejorando las cosas, hacerlo. Y enseñar a quienes están a mi alrededor, a quienes comparten conmigo estas redes de relaciones, todas estas cuestiones. Vivimos en estructuras de pecado en México. Y nosotros, como constructores de paz, tenemos que desenmascarar el mal. Entonces, ese es nuestro papel. Y eso también es bien importante, ¿no? Que lo tengamos bien en cuenta, ¿no? Le contaba a mi hermana ayer, ¿no? Que me acuerdo que cuando di el tema de estructuras de pecado en el seminario, cuando uno de los seminaristas me preguntó, me preguntó, ¿y qué tema va a dar? Y le dije, ¿no? Estructuras de pecado. Se pone cara de asombro y se santigua y dice, ¡ay, Dios mío! Y se persina, ¿no? Se santigua. No, hermanos, vivimos en estructuras de pecado. Debemos de estar conscientes de ellos para buscar las soluciones. Mientras que pensemos que no, mientras neguemos nuestra realidad,
vamos a seguir igual y no vamos a lograr nunca un cambio y no vamos a lograr nunca que se transforme el tejido social de México, ¿no? Entonces, ser conscientes de dónde estamos y ver qué vamos a hacer para transformarlo. El número 188 nos dice, el dolor de las víctimas inocentes, el sufrimiento, el egoísmo y la indiferencia que la inseguridad y la violencia dejan en las familias y comunidades de México, traen a nuestro corazón el eco de las palabras del apóstol. Ya es hora de que despertéis del sueño. ¿Eh? Así es, ¿no? Basta, hermanos, basta de ver de lejos las situaciones de dolor de víctimas. Tenemos nosotros, como les decía al principio, con un granito de arena, con la ayuda, agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, buscar por dónde pueden estar las soluciones. Les decía también en una ocasión, nosotros no vamos a cambiar el mundo, nosotros tenemos que cambiar nuestro entorno, tenemos que cambiar las redes de relaciones donde tenemos incidencia para que entonces pueda ser la suma de minorías y algún día, si Dios lo permite, podamos ver la reconstrucción del tejido social, ¿no? Pero nos dice, ¿verdad? Nos dice en Romanos 13, ya es hora de que despertéis del sueño, ¿ah? Como discípulos de Jesús que somos. Ok. La vida en comunidad, eso es con lo que respecta a las situaciones de violencia de mujeres, adolescentes, jóvenes, niños, ¿verdad? Que es todo esto va desgraciadamente a repercutir estas situaciones de violencia que vemos en México y ya lo hemos visto en temas pasados a estas personas, ¿no? A los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las mujeres, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la vida en comunidad. ¿Ya? Vamos a tratar de ver por dónde podemos empezar a caminar un poquito para que les decía, podemos empezar a esta transformación del tejido social. Y bueno, pues decimos, ¿no? O sea, vamos a ver aquí lo que es la vida en comunidad. Las personas y las familias dicen, pues no vivimos aisladas, ya lo hemos visto, sabemos que el ser humano es un ser social y que no puede vivir aislado. Entonces dice, pues vivimos en poblaciones, algunas grandes o pequeñas, y en ellas, con las personas que viven en la colonia, en el barrio o en el rancho, establecemos relaciones más cercanas, compartimos espacios, experimentamos diversas formas de solidaridad en diferentes circunstancias de la vida. Sin embargo, la inseguridad y la violencia tienen como efecto el debilitamiento de la cohesión social, ¿verdad? Así es, ¿no? O sea, vivimos en comunidades, dice aquí, con estas características, etcétera, pero desgraciadamente la inseguridad y la violencia que se vive en México, en Ecatepec, tienen como efecto el debilitamiento de la cohesión social, del trabajar unidos, del estar unidos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque justamente esta inseguridad y violencia hacen muchas veces, la mayoría de las veces, que ya no confiemos en los demás, ni siquiera en los más cercanos, pongan ustedes, en los vecinos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, el vecino de al lado o el vecino, a lo mejor el vecino de al lado sí nos conoce, pero el vecino de enfrente o el de la otra calle ya no? ¿Por qué? Porque nos aislamos, porque nos apartamos de esa comunidad por culpa de la inseguridad y la violencia, porque eso debilita esa unión de personas y preferimos resguardarnos en nuestra casa a buscar el trabajo en conjunto para salir justamente de esta inseguridad y de esta violencia. Por ello, necesitamos reflexionar en la vida comunitaria y descubrir cómo la tenemos que fortalecer para que sea la comunidad la que busque respuestas integrales para el gran desafío de la construcción de la paz. El gran desafío que es la construcción de paz, ¿no? Y que nosotros estamos llamados a trabajar por ello, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que reflexionar con respecto a esta vida comunitaria, ¿no? Y tenemos que buscar, que ver la manera de fortalecerla, ¿verdad? Para que sea justamente la comunidad la que busque estas respuestas integrales,
sea, totales, completas del ser humano, ¿no? No nada más buscar, como en la iglesia, creemos que en la iglesia solamente nos va a ayudar a nuestra alma, a nuestro espíritu. No, también en la iglesia se debe de buscar la ayuda de ese desarrollo integral, igual en la comunidad, ¿no? Ay, no, pues sí, nada más para sentirnos bien, nada más pues vamos a hacer amigos a nuestros vecinos para irnos a echar unas chelas, ¿no? Para ir ahí a tener reuniones bohemias, no sé, ¿no? Y no, entonces es fortalecer la comunidad para buscar respuestas integrales para la construcción de paz. Como decíamos en otros temas, ¿no? El Papa, ahora San Pablo VI nos decía, ¿no? El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Porque sí, o sea, también, ¿por qué se desgaja, se resquebraja el tejido social? Por la falta de oportunidades, por la falta de desarrollo. La gente está decepcionada, está triste. ¿Para qué estudiar tanto si no voy a encontrar trabajo? ¿Para qué esforzarme tanto si con lo que gano no puedo ayudar a mi familia para que viva dignamente? ¿No? Por eso tienen que trabajar el papá, la mamá, y entonces los hijos se dejan solos, y entonces, o sea, es un mar de problemas, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿no? Se tienen que buscar en comunidad respuestas integrales para el desarrollo integral de la persona, para que con esto hagamos frente al gran desafío que es la construcción de paz, ¿no? Oh, ok. Y aquí nos viene la lectura. ¿Qué horas son? Me siento que ya tengo 10 minutos. Igual, como siempre, el segundo tema es más cortito. Esperemos ahí nos recuperamos. Pero bueno, en la lectura del Evangelio, primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 al 26. Dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, y esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan en él. Esto es la comunidad, esto es la sociedad. Así somos, todos somos parte de ese cuerpo de Cristo. Nadie es más, nadie es menos. Todos son necesarios, pero algunos podemos ver y ayudar a los miembros que son menos, que son más débiles, nos dice aquí, pero todos somos un conjunto que debemos de caminar hacia el mismo fin, ¿verdad? El bienestar de todo el cuerpo. En cuanto al análisis de la realidad de la exhortación pastoral con este punto, lo que es la comunidad, nos dice en el 148, no es posible ser cristiano sin iglesia, ni vivir la fe de manera individual. La vocación cristiana incluye el llamado a construir comunidades fraternas y justas, el compromiso de servir al hermano y de buscar juntos caminos de justicia y ser así constructores de paz, ¿verdad? Entonces, siempre nos van a hacer énfasis en esto, en que tenemos que ser constructores de paz.
Y que entonces, bueno, pues decíamos, así como el ser humano es un ser social y no puede estar sin la sociedad, asimismo, si nosotros nos decimos hombres de fe, si nosotros nos decimos discípulos de Cristo, pues obvio que no vamos a poder llamarnos cristianos sin iglesia. Y no podemos vivir la fe de manera individualista o de manera individual, ¿verdad? Somos un conjunto de personas y también dentro de la iglesia esa red de relaciones que tenemos ahí, también ahí tenemos que trabajar para el compromiso de servir al hermano y de buscar juntos caminos de justicia y ser constructores de paz. También ahí, no dar por hecho, veíamos en los temas pasados, no dar por hecho que por ser iglesia ya todos somos santos y ya todos vemos por el bien común. No, somos todos seres humanos y también nosotros tenemos que buscar esa manera de ser constructores de paz dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra iglesia, de nuestras comunidades de iglesia, dentro de nuestros grupos y ministerios. En el 149 dice, en el seno de la comunidad eclesial, la diversidad de carismas, ministerios y servicios abre el horizonte de los discípulos misioneros al ejercicio diario de la comunión. Esta se enriquece al poner en común los dones recibidos del Espíritu. Los ministros, ordenados, somos llamados a dedicar nuestra vida al servicio de la comunión, haciendo presente a Cristo cabeza y pastor, y presidiendo las comunidades en la caridad. Así es, el seno de la comunidad eclesial también, ¿verdad? Debe de haber aquí, también hay diversidad de carismas. Y con respecto a eso, tenemos que buscar la manera de poner ese don, ese carisma que el Espíritu Santo ha puesto en mí al servicio de los demás y para que podamos así también ayudar y enriquecer a esa comunión, a esa comunidad de mis hermanos dentro de la iglesia para trabajar juntos en la construcción del reino, ¿no? También, ¿no? Así siempre debemos, y claro que esto sí es obvio, poniendo a Cristo como cabeza de nuestra comunidad eclesial para poder caminar con Él hacia la construcción del reino. En el número 152, la violencia que hay en distintos ámbitos de la vida y la provocada por la delincuencia organizada es totalmente opuesta a la paz que hay en el corazón de los discípulos de Jesucristo y que es compartida con los hombres de buena voluntad. Al destruir la comunión y dañar la vida en comunidad, la violencia es negación de la vida de Cristo. Por ello, reconocemos que la violencia que vivimos son signos del debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de la sociedad. Y de ello, quienes nos confesamos cristianos, debemos asumir nuestra responsabilidad. Así es, aquí los obispos en el 2010 están reconociendo, esto es muy importante, están reconociendo que la violencia que vivimos en México es signo del debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de la sociedad. Pero ojo, dije aquí que todos tenemos nuestra responsabilidad, todos los que nos decimos cristianos. Y así es. Nosotros que estamos dentro de la iglesia, nosotros que conocemos a Cristo y que nos decimos seguidores de Él, ¿qué estamos haciendo para ayudar a la sociedad? ¿Verdad? Por eso existe la violencia. Decíamos la clase pasada, ¿no? ¿Qué pasa? Las personas violentas pierden ese sentido de comunidad, se aíslan y entonces ya no se sienten pertenecientes a una comunidad y por eso ejercen la violencia, porque ya no se sienten responsables del hermano, responsables de los demás. Nosotros, ahora viene la contraparte, nosotros que nos confesamos cristianos, debemos asumir nuestra responsabilidad también para saber que por el hecho de no trabajar o de no hacer lo que tenemos que hacer dentro de la sociedad, también eso es causa
de que se lleguen a estos niveles tan alarmantes de violencia, ¿no? Y no es que tengamos que ir nosotros con la bandera de Cristo crucificado y que nos lleguemos a esos lugares de la sociedad, a esos campos de la sociedad donde podríamos actuar dándonos golpes de pecho. No, simplemente es hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda hacer. Buscar la justicia, buscar la solidaridad, buscar a los que sufren, ¿verdad? Ayudar a los demás. Eso es lo que tenemos o lo que nos toca hacer como cristianos dentro de la sociedad. Porque ustedes dirán, es que yo no puedo llegar o a un partido político o a un a un trabajo, ser funcionario con mi crucifijo colgando porque me corren, ¿no? O decirles ahí a mi grupo de compañeros de trabajo, vengan, vamos a rezar el rosario. No, ¿verdad? Eso no se debe hacer y no va por ahí lo que nos están diciendo los obispos, ¿no? Sino que quienes nos confesamos cristianos debemos de buscar, ¿verdad? Porque gracias a ese apartado que hemos hecho nosotros o esa separación de la sociedad con la iglesia es como se ha llegado al debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de la sociedad y eso ha ayudado a que crezca la violencia, porque valores evangélicos los hacemos a un lado y entonces dejamos que la sociedad haga lo que se le venga en gana. Y como decíamos, el mal, ese se pinta solo para saber, para engañar al ser humano y hacer que se aparte del bien, ¿no? Y como decíamos en el punto anterior, ¿no? Tenemos que vencer el mal con el bien, ¿verdad? Simplemente tenemos que llevar a cabo dentro de la sociedad los valores evangélicos, que por cierto son valores universales, ¿no? Entonces también no hay ningún pretexto de que no, es que no puedo llegar y aquí con mi centro de trabajo acá. No, los valores del Evangelio son valores universales, que simplemente nosotros hemos descuidado en nuestros lugares de trabajo o en la sociedad y eso provoca estas consecuencias, ¿no? Ok. En el número 197 nos dice, las personas y las familias no viven aisladas, viven en comunidad, compartiendo con otras familias y personas tiempo y espacio. La vida comunitaria es el escenario concreto de la sociabilidad. En ella se forja y se fortalece el tejido social, el sentido de pertenencia y se desarrollan también los mecanismos de control social, ¿verdad? Así es. Imagínense esto, qué gran riqueza es el vivir en comunidad, en que ya no estemos aislados, en que nos encomendemos a Dios y el miedo que tenemos a la inseguridad y a la violencia, la pongamos en manos de Él y nosotros nos animemos nos tratemos de hacer vida en comunidad. Esto llegaría a ser un parteaguas en la sociedad dividida en que estamos hoy, ¿verdad? Porque el fortalecer la vida comunitaria es aquí donde va a existir una buena sociabilidad, que va a ser donde se forje y se fortalezca el tejido social. Porque aquí, si fortalecemos las comunidades, vamos a fortalecer ese sentido de pertenencia y entonces se van a poder desarrollar también mecanismos de control social. ¿Esto qué quiere decir? Mecanismos que hagan ver a los demás lo que está mal y que hagan ver a los demás lo que deben hacer para que estén bien. Esto es lo que haría si realmente empezamos a trabajar en comunidad, a vivir en comunidad, para fortalecer el tejido social. Y entonces podríamos ver por qué creen que los abuelitos, la sociedad de los abuelitos, era hermosa. ¿Por qué no se llegaba a estos niveles de violencia? Porque ahí se conocían los vecinos, las vecindades,
y los abuelitos tenían bien claro cuáles eran los valores que se tenían que fortalecer y no era necesario que los niños, que los jóvenes se tuvieran que meterse en drogas o en problemas, porque ya sabían que el abuelito, que los papás los iban a corregir y que les iban a causar un sufrimiento. Todo eso se ha ido debilitando. Y si nosotros como cristianos no asumimos nuestro compromiso de volver a que se den cuenta la sociedad los valores que realmente deben existir, se va a seguir debilitando, ¿no? Y va a seguir creciendo la violencia en nuestro país, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dicen los obispos, ¿no? Fortalecer la comunidad, ya no vivir de manera aislada. Ya nos pasamos el tiempo, ya está 1:04. Bueno, ok, yo creo, ya nada más nos faltan 2 puntitos, las luces. Nada más un punto, bueno, pero pues ya lo pasó. Ese último punto lo vemos regresando del descansito, por favor. Vamos a detener la presentación. Ya, todavía está. Ya, ok, ya. Ok, bueno, entonces vamos a pararle aquí. Por ahorita vamos es la 1:04, igual con 1:10, 1:12, nada más 8 minutitos vamos a dar de descanso para que tomen agua, estiren las piernas, vayan al baño. Y entonces ahorita regresamos con la última diapositiva, que son las luces, las orientaciones que dan los obispos para contrarrestar todo lo que estamos platicando y vemos el siguiente tema. ¿Ok? Entonces hasta aquí le dejamos, apago mi cámara y mi micrófono y en 8 minutitos nos vemos otra vez aquí. ¿Ok?
Ya estamos aquí todos. Ya regresamos todos. Bueno. Vamos a seguir entonces con el tema. Sí, ¿no? Ya estamos aquí. Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación tema 11 para ver la última diapositiva. Ay, oh, ya me pasé otra vez. Me pasé de la... Ay, perdón, me pasé de la diapositiva. Ya, ok. Bueno, entonces ya para terminar este tema, las luces que nos da la exhortación pastoral con respecto también al método de la iglesia del ver, juzgar y actuar. Nos dice en el número 85 de la exhortación, nos dice, tenemos que enfrentar sin determinismos la verdad de un modo de ser que con facilidad recurre a formas violentas de relación y que para resolver dificultades y conflictos hace uso de la fuerza y de la violencia verbal, física o psicológica. Para transformar estas conductas se exige intervenir en las instancias que nos forman como personas, en los procesos de socialización, particularmente en los educativos. Esto es importante, ¿no? Si nosotros, ¿verdad? Se nos dificulta, ¿verdad? Ver cómo podemos llegar a esa construcción de paz, también una buena vía es el educar en construcción de paz, ¿no? Ya lo veíamos en las tareas pasadas, ¿no? ¿Cuáles son lo que se tiene que dar a conocer, ¿no? Y ya lo veíamos en los puntos anteriores, ¿no? Desenmascarar el mal. ¿Cómo se puede llegar a ese desenmascaramiento del mal? Pues a través del educar en ver la realidad y en buscar soluciones, ¿no? Así es como también vamos a desenmascarar el mal, ¿no? En darles ver a las personas en qué situación estamos y cómo podemos transformarla, ¿no? Eso es primeramente este punto de ver el problema y de ver cómo solucionarlo a través de la educación, ¿sí? A través de educar nosotros que estamos en el área social, que somos poquitos, mis compañeros de la maestría, los profesores que les dan a ustedes, junto con una servidora, los profesores que nos dan a nosotros en la maestría, etcétera. Ese educar, ese despertar conciencias para poder trabajar en esa construcción de paz, para poder transformar así el tejido social dañado, ¿no? Después el juzgar, ¿no? En el número 188 de la exhortación nos dice, el dolor de las víctimas inocentes, el sufrimiento, el egoísmo y la indiferencia que la inseguridad y la violencia dejan en las familias y comunidades de México, traen a nuestro corazón el eco de las palabras del apóstol, que ya decíamos que solamente era ese primer punto, pero que aquí en estas luces que nos da la exhortación, nos da la cita completa, ¿no? Que es, ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de luz. Andemos como en pleno día, con dignidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice, ¿no? El juzgar que ya es tiempo que nosotros, que nos decimos cristianos, busquemos esas soluciones, ¿no? Busquemos esos caminos
para salir de este bache en que estamos, dice, y andemos, ¿verdad? Dice, despertemos y dejemos ya, la noche va pasando, ya, hagamos a un lado esa oscuridad, ese mal, y entonces, ¿verdad? Dice, despojémonos de esas obras de las tinieblas y hay que revestirnos de la luz del Espíritu Santo, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos andar como en pleno día y con dignidad, ¿verdad? Para que podamos así llegar a esa transformación del tejido social. Y finalmente, el actuar. En el número 191 de la exhortación pastoral nos dice, en la noble tarea de la formación de la mente y del corazón de los discípulos misioneros de Jesucristo, es tarea de la Iglesia encontrar respuestas al desafío de unir todos los esfuerzos de la acción pastoral, poniéndolos al servicio de la formación de las personas en una sola propuesta orgánica, de conjunto, que no fragmente a los interlocutores con multiplicidad de propuestas, sino que les acompañe en su proceso de conformación con Cristo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros, discípulos de Jesucristo, parte de una pastoral en conjunto, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, eso es a lo que estamos llamados a hacer. Les decía yo, ¿no? Ya es un gran avance que empecemos nosotros a formar esa mentalidad crítica y ya es un gran avance que hagamos, que estemos haciendo proyectos de transformación social dentro de la iglesia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también hay que unir todas esas fuerzas, ¿no? Sacerdotes, obispo, laicos y sociedad en común para poder caminar unidos en esa transformación, ¿no? Entonces, nosotros es lo que tenemos que hacer. Eh, en mi tema que estoy manejando para la maestría, justamente, ¿no? Es el llevar esa transformación del tejido social a través de la iglesia, ¿no? Y yo ponía en una parte de mis objetivos, ¿no? Es que eh, debido a bueno, en mi planteamiento de problema, ¿no? Que debido a tan fuerte violencia y degradación del tejido social que existe, pues la acción de la iglesia se ve minimizada, no se nota, pero la iglesia puede llegar a todo ese conjunto de la sociedad para ayudar a encontrar esos caminos de paz, ¿no? Y esa transformación del tejido social, ¿no? Entonces me decía el profesor, ¿no? Me cuestionaba mi profesor que cómo la iglesia podía poner al servicio de la sociedad o podía llegar a la sociedad con todas esas acciones sociales que pretende, ¿no? La pastoral social diocesana. Y yo le decía que no es que toda la sociedad, mi propuesta no es que toda la sociedad sepa que dentro de la iglesia hay un camino, sino que tuvieran la condición o que a ellos les llegara esa noticia de que la iglesia quiere ver por cada uno de ellos, sino que la iglesia tuviera esos proyectos en donde toda la sociedad supiera que pueden encontrar una ayuda o solución a sus problemas dentro de la iglesia, ¿no? ¿Y esto cómo se va a hacer? Pues a través de proyectos pastorales, que pues, gloria a Dios, la iglesia en Ecatepec les está llevando a cabo, ¿no? Que no toda la sociedad se entera, sí, pero que quienes ya gozan de estos proyectos puedan multiplicar esa noticia y la sociedad sepa que dentro de la iglesia tienen un acompañamiento, tienen una ayuda, tienen una mano extendida para poder encontrar esa solución a sus problemáticas, ¿no? Es lo que pretendemos como pastoral social diocesana y eso es lo que nos dice este punto 191, ¿no? O sea, encontrar respuestas a este desafío de unir todos los esfuerzos de la acción pastoral, ¿no? Y poniéndolo al servicio de la formación de las personas, ¿no? Entonces, eso es también nosotros como de manera individual dentro de nuestras redes de relaciones
podemos hacer, ¿no? Buscar esos proyectos, buscar esas metodologías para poder llegar a una construcción de paz, ¿no? Dentro de nuestra parroquia primero, dentro de nuestra familia primero, dentro de nuestra comunidad primero, pero que esa suma de minorías pueda llegar a todo nuestro municipio, a toda nuestra diócesis de Ecatepec, ¿no? Ok, entonces, con esto, este, esta es la hoja. Con esto podemos ver también aquí, ¿no? Y las luces, en cuanto a este tema, pues nos dice, ¿no? También renovar nuestras parroquias. Esto es importante, ¿no? Hay que ver también dentro de este tema de formar comunidad, cómo es que vamos a animar a nuestras comunidades, pequeñas comunidades, grupos y ministerios a trabajar por esta construcción de paz, ¿no? Primero es reformular sus estructuras para que sean una red de grupos y comunidades capaces de articularse, en donde sus miembros vivan en comunión como discípulos y misioneros de Jesucristo. El pan de la palabra y de la Eucaristía y el servicio de la caridad impulsa a los miembros de la comunidad parroquial a dar frutos permanentes de reconciliación y justicia para la vida del mundo. Esto ya va más en concreto, esto ya va más específico lo que tenemos que hacer o pretendemos hacer dentro de nuestras parroquias. Primero, renovarlas. Después, dinamizar la dimensión comunitaria de nuestras parroquias, para que en medio de una sociedad que se fragmenta y se dispersa, favorezcan espacios de encuentro y el fortalecimiento de la vida comunitaria, contribuyendo a que las comunidades recuperen la seguridad necesaria para la convivencia pacífica, ¿verdad? También eso es lo que nos ocurre cuando hacíamos estos análisis de la realidad o diagnósticos dentro del proyecto diocesano de pastoral. Veíamos justamente esto, ¿no? Que también, o sea, las problemáticas sociales afectan nuestra problemática parroquial, ¿no? Y entonces también eso nos hace que no nos unamos como comunidad eclesial también, ¿no? Lo que muchas veces también se decía, ¿no? En las asambleas parroquiales, ¿no? Que justamente era esto, ¿no? Que también nos afecta esas inseguridades, esa violencia de la sociedad, también nos afecta como parroquia, ¿no? Y también nos limita y nos detiene en quizás el trabajo pastoral que podríamos hacer, que podría dar muchísimos más frutos y que se minimiza porque nos afecta todo este debilitamiento de las relaciones sociales, también en nuestra comunidad, ¿no? Dentro de nuestra vida comunitaria. Y entonces eso es lo que también tenemos que hacer, ¿no? Dinamizar esta dimensión comunitaria de nuestras parroquias. Decíamos, ¿no? Poder vernos realmente como hermanos, las comunidades, poder realmente vernos como iglesia, para que así unidos podamos trabajar más y mejor en esa transformación de la sociedad. Hacer de todas las parroquias espacio y signo de reconciliación. Es el mejor antídoto al veneno del odio, del rencor y del deseo de venganza. Para ello necesitamos, por un lado, enriquecer la capacidad apostólica de favorecer y acompañar los procesos de reconciliación comunitaria. Y por otro, ofrecer la celebración digna del sacramento de la reconciliación, que ofrece una magnífica oportunidad para la formación de la conciencia, para disponer el reencuentro fraterno y sobre todo para vivir la experiencia renovadora del amor misericordioso de Dios, ¿no? Esto es lo que pasa muchas veces cuando pensamos que no existe la espiritualidad de comunión, ¿no? Dentro de nuestros grupos, dentro de nuestros ministerios. ¿Por qué no existe? Porque no realmente estamos convencidos, porque nos afecta desgraciadamente la inseguridad y la violencia que vive nuestra sociedad. Eso repercute en nuestra red de relaciones parroquial y eso hace que desconfiemos entre nosotros mismos, entre pequeñas comunidades, grupos y ministerios. Por eso no se da como se debería de dar la espiritualidad de comunión. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como constructores de paz? Ver, quitar esas barreras, quitar esas ideas, hacer a un lado esa normatividad de la violencia y de la inseguridad para que realmente podamos darnos al otro dentro de nuestra parroquia primero, ¿no? Porque ni ahí podemos.
todavía no podemos porque estamos contaminados por todas esas problemáticas sociales, ¿no? Entonces, es realmente vivir el ser cristocéntricos y entonces ver por el hermano dentro de la parroquia, ¿verdad? Que parecería increíble que no se dé, pero así es, ¿no? Y no juzgar y no atacar a mi hermano de mi parroquia, ¿no? Porque es de otro ministerio, porque es de otro grupo, no, ¿verdad? Vivir esa experiencia renovadora del amor misericordioso de Dios y ofrecer, dice aquí, la celebración digna del sacramento de la reconciliación. Reconciliarnos con el hermano, perdonar a nuestros hermanos dentro de la parroquia, para que entonces sí, ver ese compromiso que tenemos de tener que ver por el otro, por el bienestar del otro, y entonces sí vivir plenamente esa espiritualidad de comunión dentro de mi parroquia. Y animar a las pequeñas comunidades, grupos y ministerios que conforman nuestras parroquias a compartir su experiencia comunitaria y contribuir junto con otras iniciativas en la recuperación de los espacios comunitarios y en la implementación de proyectos que fortalezcan el tejido social. Cada parroquia debe llegar a concretar en signos solidarios su compromiso social en los diversos medios en que ella se mueve, con toda la imaginación de la caridad. Me encantó esta frase cuando la vi, ¿no? Con toda la imaginación de la caridad. Para llevar a cabo la caridad, tenemos que tener una imaginación grande, imaginarnos cosas bellas, imaginarnos un mundo ideal para que podamos trabajar en conjunto, ¿verdad? Nuestra parroquia en lograr esto. Decía ayer, antier, en una transmisión en vivo de la pastoral vocacional de la diócesis de Catepec, en la participación del señor obispo, decía, ¿no? Yo les digo a los sacerdotes, les digo a las parroquias que pongan ese énfasis en la pastoral social, que trabajen dentro de la pastoral social. Quienes tienen que estar animados, dice aquí, son los grupos laicales, las pequeñas comunidades, los grupos y ministerios, ¿no? Son quienes tienen que tener ese ánimo, porque si ellos tienen ese ánimo, la parroquia, por añadidura, va a buscar, si tienen esa experiencia comunitaria, si tienen esa espiritualidad de comunión plena en la parroquia, entonces van a buscar salir de la parroquia para buscar el bien común de sus comunidades sociales. Se tiene que dar por añadidura. Por eso nos dicen, todo camino, todo proyecto evangelizador culmina en la acción social. ¿Por qué? Porque si ya te reconoces como hijo de Dios, si ya ves por tu hermano y vives en esa espiritualidad de comunión, de ver en conjunto en la parroquia, de vivir esa experiencia comunitaria, entonces vas a buscar salir de la parroquia junto con tus hermanos, hacer equipo, y entonces buscar el bien común de tu comunidad social, ¿no? O sea, se da por añadidura. Si una parroquia no busca o no vive esa acción social, aún es porque todavía no completa su misión dentro de la parroquia, para que pueda salir de la parroquia. A eso se refiere el Papa Francisco con salir a las periferias, ¿no? Con salir, con una iglesia en salida, porque si el proceso evangelizador de tu parroquia todavía no hace que vivas en espiritualidad de comunión, para que busques, porque o sea, se siente esa necesidad de buscar el bien común para tu comunidad social, entonces es que todavía no terminas tu proceso evangelizador dentro. Entonces, dice el señor obispo, yo los animo, ok, claro que sí, pero quien se debe animar
y quienes están encargados de animar somos quienes ya estamos conociendo esto, quienes ya estamos siendo agentes de constructores de paz y somos quien tenemos que animar a nuestros hermanos de comunidades, ministerios, grupos a vivir esa experiencia comunitaria, a vivir esa espiritualidad de comunión y entonces buscar ir más allá y entonces salir a transformar el tejido social de tu comunidad. Y ahí se empiezan a desarrollar proyectos y ahí se empiezan a desarrollar acciones concretas para mejorar tu comunidad, ¿no? Tu comunidad social, ya no nada más la parroquia, ¿no? Entonces, nos tocan a nosotros. Y como decía las luces del tema pasado que les acabo de dar, ¿no? Educar, educar, se tiene que educar, se tiene que pasar la voz sobre la buena noticia del reino y sobre la buena noticia de que se puede transformar el tejido social si te comprometes, como debe de ser, como cristiano, en ver por tu hermano, en ver por los demás, ¿no? Sin aislarte. Ok, ahora sí, con esto terminamos este tema y pues otra vez, vamos por acá, y pues otra vez, bueno, les digo que el otro tema creo que es un poco más cortito, esperemos poderlo ver un poquito más rápido para también las primeras clases nos salió muy bien en ver lo que ustedes opinaban sobre el tema anterior. Esperemos que al final nos dé tiempo un poquito de poder ver lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan sobre estos temas que estamos viendo, ¿no? Lo que como siempre, ¿no? ¿Cuáles? Ya ven que también en clases presenciales me gustaba mucho que me escribieran en 5 líneas lo que les había llegado del tema, ¿no? Lo que les movía para que también ustedes eh, desarrollen, les digo, ese sentido crítico, ¿no? De cada uno y me digan, ¿no? ¿Qué pasa por sus mentes, ¿no? Con respecto a esto. Pero bueno, vamos a ver el tema 12, que es la sociedad y la situación de inseguridad y de violencia, ¿verdad? Les digo, sí, ya estos temas son más concretos, ya lo que realmente estamos viviendo, porque de eso se trata, de que podamos realmente saber lo que vivimos para poder buscar soluciones, ¿no? Y aquí, pues vamos a ver lo que también desde el semestre pasado yo les contaba, cómo es que vamos a poder, les decía alguna vez que toqué el tema con ustedes de las estructuras de pecado, que igual, ¿no? El mal engaña y nos engaña al hacernos creer que vivimos en estructuras de pecado y que eso es lo normal y que no podemos salir de esas estructuras de pecado, ¿no? Y no, eh, las estructuras de pecado también es una red de relaciones y esas redes de relaciones se puede quitar o se puede debilitar con otras redes de relaciones. ¿Y cuáles iban a ser esas? Fortalecer una sociedad civil responsable, ¿no? El crear sociedades civiles, eso debilita las estructuras de pecado, ¿no? Y entonces aquí en este tema vamos a ver cómo se pueden fortalecer esas sociedades civiles, ¿no? Y bueno, nos dice, ¿no? Y también este tema, obviamente, lo toman también los obispos de México en el documento de que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, y nos dicen que pues vamos a reflexionar sobre la importancia que tiene para la construcción de la paz la formación y participación de la sociedad civil responsable, partiendo de la afirmación de que la crisis de inseguridad y violencia no es solo competencia del Estado, sino que todo el cuerpo social que asumiendo su responsabilidad de asumir las tareas que les son propias, pueden crear, ¿no? Estas condiciones propicias para la paz, ¿no? Y esto, pues también diciendo que la sociedad civil, bueno, pues eh, igual muchas sociedades civiles han partido desde el interior de la iglesia,
¿no? Dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, igual, frente a gobiernos represores, sociedades injustas, siempre hay una voz, ¿no? De la sociedad civil que con responsabilidad se conforman y se fortalecen y logran hacer cambios, ¿no? Logran hacer cambios en las sociedades que les haya tocado vivir. Y todo esto nosotros dentro de la iglesia sabemos que es por obra y gracia, por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? También eso es importante, ¿no? Que sabemos que pues, nosotros sin la ayuda de Dios nada podemos y también quienes nos sentimos inseguros y quienes nos sentimos de que, ay, no, pues si yo ni hablo, yo no puedo, es el Espíritu Santo quien te fortalece y quien te va a ayudar a seguir adelante, ¿no? Y Él es quien se fija en ti para que hagas una diferencia dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno, aquí vienen algunos puntos sobre la inseguridad y la violencia en la vida social, ¿no? Que nos toca esta exhortación pastoral, ¿no? Que va del número 59 al 65, ¿no? Ah, sí. Y luego dice, bueno, nos dice, la violencia social tiene muchas manifestaciones. La superación de la violencia requiere ser mejor comprendida. La sociedad necesita verse a sí misma. Es necesario profundizar y realizar estudios sobre este fenómeno. No lo dice tal cual la exhortación, yo lo puse entre comillas, entre paréntesis, perdón, pero esto que nos mencionan los obispos, pues es un análisis de la realidad, ¿no? Siempre es necesario un análisis de la realidad para ver en dónde estamos parados. Luego, la seguridad de las personas también corresponde a la sociedad. El principal responsable es el Estado, ¿verdad? Sí lo sabemos, pero esto no exenta, ¿no? A la sociedad de su responsabilidad. Entonces dice que pues sí, dicen los obispos, lamentamos constatar que en muchos mexicanos la desconfianza se ha posicionado como actitud básica en las relaciones humanas, sociales e instituciones, ¿no? Se desconfía. Los mexicanos desconfiamos de las instituciones, ¿verdad? Eso nos enseña también en la maestría, ¿verdad? Debido a la descomposición del tejido social, no se confía, la sociedad ya no confía en las instituciones, en ninguna, ¿eh? Ni en el gobierno, ni en la iglesia, ¿no? Como institución, ¿no? O sea, la gente busca a Dios, la gente sí cree en Dios, pero desconfía de la iglesia como institución, ¿no? Eso nos lleva a una crisis de instituciones, tanto de gobierno como de la iglesia, ¿no? Dice, cuando no hay confianza en la vida social, los grupos se mueven por intereses privados y las situaciones que les afectan se deciden por lógicas de poder. Esto tiene efectos disgregadores en la sociedad. Para tener una sociedad responsable que asuma con decisión la urgencia de responder a los desafíos de la inseguridad y la violencia, es necesario recuperar la confianza y credibilidad social. Una sociedad responsable tiene que aprender el arte del diálogo y la búsqueda del bien común, ¿no? Esto es lo que tienen que tener en cuenta la sociedad para que entonces sí se pueda llegar a una transformación del tejido social. Y esto lo va a hacer también justamente el que se puedan asociar en asociaciones civiles, para la redundancia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues justamente esa falta de confianza hace que los grupos que hay en el poder o que hay en la sociedad se muevan por intereses privados, ¿no? Y que solamente decidan por lógicas de poder, ¿no? Eso es lo que hace esta desconfianza en las instituciones o en los grupos, ¿no? Y eso pues hace que la sociedad se disgregue, se separe, se individualice, etcétera, ¿no? Y que entonces, bueno, pues quienes tienen que poner la batuta, bueno, pues es buscar, ¿no? Para tener esa sociedad responsable, pues es buscar justamente el hacer frente a estas cuestiones y bueno, tiene que buscar el diálogo y la búsqueda del bien común, ¿no? Es lo que tiene que hacer una sociedad, ¿no? Y luego nos dice, la violencia puede llegar a transformarse en una forma de sociabilidad, es decir, con lo que estamos viviendo, ver la violencia, la inseguridad como algo normal, ¿no? Eso es a lo que hemos llegado y que nos dicen los obispos que se puede llegar. La misma sociedad, según sus modos de valorar, sitúa a las personas en contextos propicios a la violencia, ¿no? Igual, si pensamos como sociedad que la violencia ya es algo normal,
siempre entonces se va a pensar que solamente con violencia se puede llegar a la transformación del tejido social, y no, ¿verdad? La violencia trae consigo más violencia. Entonces nosotros como agentes de constructores de paz debemos, como decía el punto, dos puntos anteriores, debemos de buscar el arte del diálogo y la búsqueda del bien común, ¿no? Dice, no hay correlación directa entre violencia y pobreza. Sí hay, en cambio, entre violencia y desigualdad. Estos son, ¿no?, las bases para que exista la violencia en la sociedad, ¿verdad? Nada de que los pobres van a ser violentos porque son pobres, no. Dice, no, aquí no hay ninguna correlación directa entre violencia y pobreza, pero sí entre desigualdad y violencia. Eso sí va unido. Entonces, es lo que tenemos que buscar, que no haya desigualdad. Cuando veíamos el tema de los derechos humanos, ustedes recordarán que justamente eso veíamos, ¿no? Eso aprendíamos, ¿no? Que siempre se debe de buscar la dignidad de la persona, que siempre se debe ver por el resguardo de los derechos humanos, porque siempre se debe de evitar que haya desigualdades, ¿no? Porque eso sí puede traer violencia. La convivencia democrática basada en la igualdad social y de oportunidades que se postula como ideal de vida para los mexicanos se estrella con la realidad de la desigualdad, ¿no? Así es, ¿no? O sea, esa democracia, esa convivencia democrática que dice aquí, que debe de estar basada en la igualdad y social y de oportunidades, bueno, pues que debería de ser el ideal de vida de los mexicanos, pues estrella justamente con la desigualdad, ¿no? Y eso trae consigo violencia. La seguridad de los ciudadanos tiene que ser integral, tiene que ver con el tejido social. Cuando este existe control social en sentido positivo, por lo cual es importante crearlo y fortalecerlo en las ciudades, ya que a mayor tejido social hay mayor seguridad, ¿verdad? Entonces es por eso también que es bien importante que lo tengamos en cuenta y por eso siempre tenemos que estar basados en buscar ese tejido social, construirlo, para que también, como dice aquí, a mayor tejido social hay mayor seguridad, ¿no? Y entonces podamos dejar a un lado esas inseguridades y esa violencia que existe. Uh-huh. Ay, ya me pasé, ya no sé cómo. Aquí, Mateo. La cita que nos va a iluminar este tema es Mateo 5, 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado de la cárcel, en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, o bueno, o el último centavo, ¿no? Aquí Jesús reconduce los mandamientos a su raíz y a su objetivo último, el servicio a la vida, a la justicia, al amor, a la verdad. En el centro de este mensaje que acabamos de leer está el respeto sagrado a la persona y la denuncia contra todo aquello que aún camuflado de artificio legal atente contra la dignidad del hombre y de la mujer, ¿no? Entonces, siempre se tiene que buscar la justicia y siempre se tiene que buscar hacer el bien, porque si no, nos dice nuestro Señor Jesús, seremos reos, ¿no? Seremos reos, aunque tal vez no con la justicia humana, pero la justicia divina sí, ¿no? Siempre se nos va a juzgar, ¿no? Eh, eh, Decía yo, ¿no? Hace poco, ¿no? Dios nos va a juzgar por el bien que hagamos, por el bien que hacemos, no por el mal que tengamos, porque muchas veces pensamos, no, pues es que yo soy ser humano, soy pecador, sí, sí, o sea, somos como seres humanos tenemos esa tendencia al pecado, pero
para Dios es más importante el bien que hagas, porque entre más bien hagas, obviamente te vas a ir alejando del mal, nos decían los temas pasados, del mal que haya en tu corazón, ¿no? Sí, somos seres humanos, tenemos tendencia al pecado, hay mal en nuestro corazón, pero nuestro origen es el bien. Dios nos creó por amor, somos criaturas de amor. Entonces tenemos que buscar eso, el bien de los demás, ¿no? Y con ello el mal que haya en nuestro corazón va disminuyendo, ¿no? Entonces siempre busquemos hacer el bien, ¿no? Que Dios siempre nos va a juzgar por el bien que hacemos, ¿no? No por el mal que tengamos en el corazón, ¿ok? Bueno, eh, nos dice en el análisis de la realidad de los obispos en este tema, nos dice que para el Señor Jesús el rechazo de la violencia grande, la violencia homicida, supone no aceptar otros tipos de violencia. Esto pide del discípulo atención, vigilancia y distancia frente a formas menores de violencia, incluso la más pequeña. Jesús dejó como testamento espiritual a sus discípulos el don de la paz. Desde la cruz perdonó a la turba violenta que lo había crucificado. El día de la resurrección les entregó el don de su espíritu y con estos dones la misión de ser servidores del perdón y de la reconciliación. Esto también ya lo habíamos visto en temas pasados, ¿no? Dice que nuestro Señor Jesucristo, para él siempre no, él ha sido el rechazo a la violencia grande y que la violencia más terrible pues es el matar, ¿no? Atentar contra la vida de la persona, ¿no? Entonces dice que bueno, pues esto supone no aceptar otros tipos de violencia. Entonces también nosotros como seguidores de Cristo, como constructores de paz, debemos de ser vigilantes y no optar o no permitir otras opciones de violencia, ¿no? Por muy pequeñas que sean, es violencia y no debemos de permitirlo, ¿no? Nos dice, el amor al enemigo y la renuncia a la violencia exigen que el discípulo tenga la referencia de una comunidad que lo anime y motive a preservar en este propósito. Jesús eligió a sus discípulos y los formó para que fueran capaces de proponer un estilo de vida alternativo al proyecto del mundo. Ante el servilismo, servicio. Ante el odio, el amor. Ante el egoísmo, la entrega de la vida. Contra la marginación, la inclusión. Esto es lo que tenemos que hacer como seguidores de Cristo y esto es lo que va a complementar o lo que va a estar dentro de este concepto del amor al enemigo, ¿no? Y por ende la renuncia a la violencia, ¿no? Entonces, eso nos pide como discípulos suyos y esto que tenemos que trabajar, ¿no? El servicio, el amor, la entrega de la vida y la inclusión. Esta es otra parte del análisis de la realidad, ¿no? También, ¿no? Es siempre, pues el amar a alguien va a hacernos siempre buscar el bien común de los demás, ¿no? Y trabajar por ese bien común, ¿no? No nada más por el bien individual, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar también nosotros, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Que somos individuos, pero que somos parte de una familia y que tenemos, estamos dentro de grupos, todos estamos unidos en esa comunidad social y siempre se tiene que trabajar por el bien común, ¿no? Y pues sí, nos dice el siguiente número, ¿no? Que pues formamos parte de una comunidad social y bueno, esto es lo que se puede conseguir, ¿no? El bien propio y el de los demás, ¿no? Desear el bien común es exigencia de la justicia y de la caridad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar por ese bien común porque edificar la ciudad de Dios nos pide recorrer los caminos necesarios para que se abra paso entre nosotros la civilización del amor, ¿no? Entonces es que tenemos que ser como esos buenos samaritanos y buscar ir al encuentro de esas necesidades de los pobres y de los que sufren y crear estructuras justas, ¿no? Para que pueda haber un orden justo en la sociedad. Y los dos últimos puntos de este análisis de la realidad, pues es que buscar ese cambio de estructuras injustas, ¿no? Porque pues esto es importante para disminuir la hiriente desigualdad que hay en México, ¿no? Que es, pues sí, que esa terrible desigualdad es lo que nos va a provocar la violencia dentro de los distintos grupos sociales, ¿no? Y que pues esas desigualdades es lo que hay que buscar nosotros como cristianos disminuirlas lo más que podamos. Entonces dice que pues es una tarea que tenemos que realizar como cristianos
bajo la propia responsabilidad y condición de ciudadanos, ¿no? Buscar el bien común dentro de la sociedad. Y pues el mejor camino para alcanzar los consensos que son necesarios para la creación de estructuras sociales justas es colaborar con hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no? Lo que dentro de la pastoral social conocemos como las vinculaciones. También es importante que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta. Se puede buscar el bien común de la sociedad uniendo fuerzas, no nada más dentro de la iglesia. Hay ya organizaciones civiles muy bien estructuradas y organizadas que nos pueden ayudar a llegar a esas estructuras sociales justas, ¿no? Dentro de nuestro país. No pensemos que solamente los de la iglesia con los de la iglesia, los de la sociedad civil con los de la sociedad civil, los de otras religiones con otras religiones. No, podemos hacer un conjunto de esfuerzos y podemos así llegar a mejores resultados, ¿no? Las luces que nos da la exhortación pastoral nos dice, las respuestas a los desafíos de la inseguridad y la violencia no pueden ser solo responsabilidad de la autoridad pública, ¿no? O sea, que eso también ya lo veíamos, ¿no? Nosotros como sociedad también tenemos esa responsabilidad, ¿no? De manera individual o asociados, ¿no? Tenemos que asumir esos compromisos y obligaciones para con la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? Y que podemos ahí constituir lo que llamamos la sociedad civil responsable, ¿no? Y nos dice el siguiente punto, la sociedad civil actúa normalmente en el campo público en función del bien común, no busca el lucro personal. La sociedad civil responsable, ¿verdad? Es quien va a buscar siempre ese bien común y no busca el lucro personal ni el poder político, ¿no? Cuando vemos que hay asociaciones civiles que sí se van por otro lado, entonces esa no es una sociedad civil responsable, ¿no? Las sociedades civiles responsables son quienes no van a buscar su bien propio, ¿no? Ni el lucro personal, ni un poder político, ¿no? Y nosotros como cristianos, pues también estamos llamados a formar esas asociaciones civiles responsables que realmente busquemos el bien común, ¿no? Ok. Y nos dice el siguiente punto, llamamos sociedad civil responsable a los ciudadanos que de manera individual o asociada establecen relaciones que dan vida al tejido social y base a una verdadera comunidad de personas, ¿verdad? Son la base de esa verdadera comunidad de personas. En esta sociedad civil las cosas funcionan por propia iniciativa, por autodisciplina y por sentido del interés general, es decir, por responsabilidad cívica y ciudadana que le lleva a ser vigilante y propositiva frente a las instituciones del Estado, ¿no? Es esto. Esto es lo último que les acabo de leer, es lo que va a hacer frente a esas estructuras de pecado, ¿no? Cuando una sociedad civil responsable hace frente de manera vigilante y propositiva a las instituciones del Estado, es como esas estructuras de pecado en las que está envueltas el Estado se desmoronan, ¿no? Se desmorona frente a una vigilancia y a una, nos dice aquí, ciudadanía propositiva, ¿no? No que nada más cierran los ojos o doblan las manos o agachan la cabeza a todo lo que el Estado dice. No. Si algo que dice el Estado está mal, es incorrecto, entonces la sociedad civil responsable tiene que ser vigilante y tiene que ser propositiva, ¿no? Para poder cambiar esas estructuras de pecado y ponerlas como unas estructuras justas y buscar el bien común. ¿Ok? Bueno, con esto les digo que está un poquito más pequeña, aunque de todos modos ya se nos fue el tiempo, ya son las 2. Pero bueno, a ver, me gustaría escuchar 2 participaciones en este minuto, en este minuto que nos queda, de qué les parecieron estos temas, porque desde la vez pasada no tenemos, no nos ha dado tiempo. Les digo, es que todos estos temas son grandes, ¿no? Pero se me hacen muy importantes que los conozcamos porque realmente ya son temas que nos abocan o que aterrizan en lo que estamos viviendo realmente en México.
Entonces, por más que quiero apartar algún tema, digo, no, es que este es importante, es que este es importante, y, y, y a lo mejor necesitaría un cursito o un taller de por lo menos de 5 días, de 2 horas diarias, para poder ver realmente en su justo valor estos temas que estamos tratando, ¿no? Pero bueno, me parece importante que ustedes los conozcan. Pero a ver, dígame, aunque sea un minutito cada quien, dos personitas que quieran aportar algo sobre estos temas. Bueno, yo, Anabel, Sí, Socorro. Mira, para mí, bueno, para ser más cortita o explícita, aquí lo que yo veo es la importancia, como tú lo decías, ¿no? De empezar por mí misma, primero hacer ese cambio en mí, porque sí es cierto lo que nos decían, muchas veces no somos ni damos testimonio o no doy testimonio de lo que me enseña o lo que me ha enseñado Jesús a través de los miembros de su iglesia, ni vivo como debe de ser. Entonces, primeramente, ser consciente de mi responsabilidad como miembro de una familia, como miembro de la iglesia, como miembro de la sociedad, mi responsabilidad de poner mi granito de arena para ser constructora de paz. Eso es lo que te puedo decir y pues echarle muchas ganas porque se ve muy difícil la situación, pero hay soluciones para todo. Muchas gracias, Socorro. ¿Alguien más? Esa personita. A ver. Ay, es que quisiera que cada uno me dijera lo que Sí, le si nadie llegó más más. se anima. A ver, hermana Mónica, por favor. Sí, me gusta mucho la reflexión que están haciendo los obispos. Esto, si fue en el 2010, era antes de que se desatara o se estaba desatando ya, pues toda la violencia más fuerte en México, ¿no? Era cuando se hizo la guerra del narcotráfico, cuando se abrieron pues todos los crímenes más horribles de los Zetas y todo esto, ¿no? Y entonces era una voz, sigue siendo una voz profética, la de los obispos. Me parece que yo creo que han puesto las bases para que nosotros como iglesia y como personas pues le entremos, ¿no? A esta construcción de paz. Me parece que ha sido muy poco difundido porque pues si en 2020, 10 años después, creo que nos hace falta pues interesarnos, involucrarnos para que de verdad una renovación pastoral pues tenga incidencia en una transformación de la sociedad, ¿no? Ok, Es todo. gracias. Ok, gracias, hermana Moni. Pues sí, como dice, ¿no? Es muy interesante lo que veían en el 2010 los obispos, como dice la hermana Mónica, profética. Ahora que estamos en la nueva exhortación, ¿no? Que es el proyecto pastoral 2031-2033, en donde de la misma manera dan seguimiento a esto, pero es importante que conozcamos este documento, ¿no? Sí, ciertamente es muy poco difundido. Hay ahorita, yo creo que ya con todo lo que yo he visto, con todo lo que yo he este Dios me ha enseñado a través de todos los cursos que he visto. Bueno, yo veo que todo es importante, que todo es necesario para que podamos cambiar esta mentalidad que tenemos, ¿no? Y podemos ser constructores de paz y podamos trabajar en la reconstrucción del tejido social, ¿no? Yo creo que si aquí en nuestra diócesis de Catepec pudiéramos llevar a cabo todos tantos y tantos talleres por los que ya he pasado y que ahorita compartí en la primera parte del curso, lo de construcción de paz de la SEPS y ahorita esta exhortación pastoral, bueno, a lo mejor también por ahí podríamos empezar a cambiar en ese cambio de chip, ¿no? De nuestros hermanos primero dentro de la iglesia y después dentro de la sociedad para realmente tener una transformación. Pero bueno, es un camino que empieza, es un camino que va a seguir, primero Dios,
y que pues si todos, les decía, esta suma de minorías nos va a llegar algún día a ver realmente esa transformación del tejido social que tanto necesita nuestro país, ¿no? Les voy a dejar a poner la tarea. Ahora solamente me van a hacer en una cuartilla. Se los pongo en el grupo para que ahorita no, si no tienen dónde escribir, pero se las digo. Es en cuanto a las luces que proporciona la exhortación pastoral en las parroquias, ¿verdad? Lo que las luces del tema sobre estas comunidades, me van a contestar 3 preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y con quién lo vamos a hacer? ¿No? Digamos también como una manera de también ya empezar a trabajar en la realidad dentro de nuestras parroquias, ¿no? Todo esto que nos decía de dinamizar las parroquias, de reorganizar, de dinamizar, animar a los grupos y todo esto, ya en concreto en una cuartilla que me respondan estas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Para dinamizar, para animar, para reconstruir, ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? Ya yo como agente constructor de paz, ¿qué voy a hacer para que dentro de mi comunidad parroquial se lleven a cabo estas cosas y con quién lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, en una cuartilla me responden estas preguntas, se las voy a poner en el chat, en el grupo, para que no se les vaya, por si ahorita se les pasó alguno. Ok, bueno, ya son las 2:06, ya nos pasamos 6 minutitos, pero bueno, creo que fueron muy enriquecedores, espero que les hayan dado a ustedes también alguna luz en su trabajo de construcción de paz. Entonces, pues muchas gracias por haber estado. Primero Dios, nos vemos dentro de 8 días. Déjenme pararla. No, la presentación no, la grabación, si no soy capaz de que se quede prendida.